mi pantalla? Muy bien. Creo que es una clase algo corta. A ver, vamos a hablar sobre diarrea aguda en niños. Entonces vamos a ver un poquito lo que es definición, un poquito de epidemiología, la etiología, por supuesto, el diagnóstico, tratamiento y finalmente un poco de prevención. A ver, vamos a comenzar definiendo qué cosa es diarrea. Tiene varias definiciones, ¿no? A ver, podría ser simplemente un cambio en la consistencia de las deposiciones, vale decir deposiciones líquidas o semilíquidas. Luego se le ha ido tratando de poner, ¿no es cierto?, un número de deposiciones o de cámaras en este caso. Y entonces se habla de un incremento en la frecuencia de las deposiciones, por lo general de 3 o más de 3 deposiciones al día, o sea, en 24 horas. Simplemente podríamos hablar de diarrea si es que hay deposiciones líquidas con presencia de sangre. En ese caso estaríamos, ¿no es cierto?, frente a una probable disentería. Ahora, estos cambios en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones pueden acompañarse de fiebre, de dolor abdominal o de vómitos característicamente, ¿no? Ahora, ya hemos dicho que es un cambio en la consistencia y un aumento en la frecuencia, ¿no? Más de 3 deposiciones en el día. No se debe considerar diarrea si es que el niño hace heces frecuentes, pero de consistencia sólida o pastosa, en especial en aquellos que están recibiendo lactancia materna, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de recibir, por ejemplo, una fórmula hace que tengan menos frecuencia en las deposiciones. Entonces, considerando que un niño que está con lactancia materna, va a tender a hacer mayor número de deposiciones. Entonces, ahí hay que estar más atentos a la consistencia, ¿no? Si es una consistencia sólida o pastosa, así las heces sean frecuentes, pues no estamos frente a una diarrea. Ahora, hay diferentes tipos, se puede clasificar la diarrea por diferentes parámetros, ¿no? De diferentes formas. Por ejemplo, por la duración, ahorita lo vamos a ver, por las características, por la presencia o no de inflamación, o sea, según el grado de inflamación, aunque eso ya no le tomamos mucha importancia. Y finalmente, según el mecanismo, ¿no? A ver, por la duración, si tomamos en cuenta la duración, vamos a tener diarreas agudas, persistentes y crónicas. Las agudas son aquellas que duran hasta 14 días. Las persistentes, que lo vemos acá, son aquellas que duran más de 14 días, y las crónicas son aquellas que duran más de un mes. Entonces, si tomamos en cuenta únicamente la duración, entonces podríamos tener diarreas agudas, persistentes y crónicas. Las agudas hasta 14 días, las persistentes más de 14 días y las crónicas más de un mes. Ahora, en algunas guías, ¿no?, se incluye el término de diarrea prolongada. ¿Por qué? Porque habitualmente las diarreas agudas duran menos de 7 días, ¿no? Pueden prolongarse hasta los 14 días, pero habitualmente duran menos de 7 días. Entonces, se considera como diarrea prolongada, algunos consideran como diarrea prolongada aquella que dura entre 7 a 14 días. Entonces, en ese caso, sí, estaríamos incluyendo un cuarto grupo, y pues la aguda sería aquella que dura menos de 7 días, la prolongada de 7 a 14, la persistente más de 14 y la crónica más de un mes. ¿Ok? Entonces, este término de diarrea prolongada podríamos utilizarlo también para referirnos a esas diarreas que ya están durando un poquito más de lo habitual.
Por las características podemos tener diarreas acuosas y disentéricas, que las vamos a ver enseguida. Antes, según la presencia de inflamación. Antiguamente, aunque en algunos lugares todavía se acostumbra solicitar un examen que se llama reacción inflamatoria en heces o el famoso moco fecal, ¿no? Para eso en las deposiciones se busca el moquito y bueno, se hace un extendido y se hace un recuento de las células, en este caso de los leucocitos, ¿no? Entonces, se dice que las diarreas inflamatorias son aquellas que tienen más de 50 a 100 leucocitos por campo, aunque estas cifras son variables, ¿no? Antes le dábamos bastante importancia a este dato y pues con más de 20 leucocitos por campo ya estábamos empezando a darle antibiótico, por ejemplo, ¿no? Considerándolo como una infección bacteriana. Se han hecho diferentes estudios y bueno, se ha visto de que por lo general, ¿no es cierto? Por lo general, los lugares menos favorecidos, los países más pobres, van a desarrollar diarreas con mayor reacción inflamatoria en las heces. Sin que eso, finalmente, pueda distinguir con claridad si se trata de una diarrea viral o de una diarrea bacteriana o incluso parasitaria. ¿Ok? Entonces esto lo tomamos solamente ahí como una clasificación más. Y la no inflamatoria es aquella en la que pues no hay una suficiente cantidad de leucocitos por campo, ¿no? En la muestra, en este caso, obtenida de las heces. Entonces, ese es otro tipo de clasificación que pues está entrando en desuso, ¿no? Luego, por el mecanismo, ¿no? La gran mayoría de las diarreas van a tener uno de estos dos mecanismos. Hay algunos gérmenes que pueden presentar ambos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, o mejor dicho, estas son las diarreas con un mecanismo osmótico y las que tienen un mecanismo secretor. En los osmóticos, ¿no es cierto? Hay un soluto con efecto osmótico que está presente en la luz intestinal y que va a hacer que se pierda líquido, que salga un montón de líquido para tratar de compensar, disminuir ese efecto osmótico, ¿no? Y en las diarreas secretoras ya también hay bastante pérdida de líquido a través de la mucosa intestinal. Muy bien. Acá un poquito más en detalle, por las características externas, hemos dicho que las diarreas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las acuosas y las disentéricas, ¿no? Las acuosas, como su nombre dice, son heces líquidas, sin sangre, y que pueden estar acompañadas de vómitos, fiebre, pérdida del apetito. Entonces, este tipo de diarreas son las más frecuentes, ¿no? Diarreas acuosas, generalmente de origen viral, donde no hay sangre. Puede haber algo de moco, ¿cierto? Pero no hay sangre. Y pueden estar asociados de síntomas como vómitos, fiebre, pérdida del apetito. Por otro lado, tenemos las diarreas disentéricas, ¿no? Las diarreas disentéricas son más bien heces sanguinolentas, acompañadas de fiebre alta, con compromiso del estado general, con cólico, pujo y tenesmo. Algunas veces los papás nos reportan de que el niño está haciendo deposiciones con sangre, ¿no? Pero generalmente lo que pedimos es poder corroborar o que nos relaten pues de que sean deposiciones con sangre franca, evidente, ¿no?
que generalmente va acompañada de moco, y junto con eso, con fiebre y con compromiso del estado general. En ese caso sí podríamos estar frente a una diarrea disentérica. En cambio, las diarreas acuosas son esas diarreas abundantes, ¿no? Que rebalsan el pañal, que hace, ¿no es cierto?, que el niño se moje incluso más allá del pañal, o si es que ya no usa pañal, simplemente se moje y pueda tener mayor pérdida de líquidos en este caso. Pero no va acompañado de sangre. Puede haber vómitos, fiebre, pérdida del apetito. Pero la principal característica es que son deposiciones líquidas, acuosas, abundantes. En este caso, las diarreas disentéricas más bien son diarreas escasas, ¿no? Muchas veces hacen solamente moco y sangre, ya no hay otro contenido. Y lo van a hacer frecuentemente. Eso acompañado con fiebre, con compromiso del estado general y con pujo y tenesmo característicamente. Fíjense, esta es una clasificación etiológica de las diarreas, y acá toman en cuenta dos cosas, ¿no? Las acuosas y las disentéricas. De las acuosas hay unas que tienen un mecanismo secretor y otras un mecanismo osmótico. Lo mismo pasa con las diarreas disentéricas. Unas son invasivas por todos estos gérmenes y las otras son no invasivas. En cuanto a la epidemiología, fíjense, estas son las causas de muerte en niños menores de 5 años. Estas son las muertes neonatales, y hemos visto por ejemplo, en nuestro país habíamos visto de que las muertes en niños menores de 5 años eran como del 13 por 1000 más o menos, ¿no es cierto? Las infantiles eran como 10 por 1000 y las neonatales eran como 8 por 1000 nacidos vivos. Entonces acá vemos, ¿no? Todas las muertes neonatales. Generalmente después de las causas respiratorias vienen las diarreas como causa de muerte. Esto evidentemente en los lugares menos favorecidos. Fíjense, a nivel mundial la diarrea va a tener poco menos del 10% va a corresponder a poco menos del 10% de todas las causas de muerte en niños menores de 5 años. Entonces todavía es un problema importante. Entonces es la tercera causa de muerte en menores de 5 años. Se dice que anualmente 6 millones de niños van a fallecer por diferentes causas. Y de estos, medio millón van a fallecer por diarrea o por complicaciones de la diarrea, ¿no? Y en el Perú, por supuesto, la mortalidad en niños menores de 5 años, en este caso asociado a diarrea, pues está entre las primeras causas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, creo que en una clase anterior. La tasa de mortalidad en menores de 5 años. Y acá gráficamente, ¿no? Cuanto más rojo, peor. Cuanto más azul, mejor. Nosotros estamos ahí a medio camino más o menos en lo que es mortalidad por diarrea, ¿no es cierto? Comparándonos con otros lugares, con otros países. En cuanto a la etiología de largo, la etiología, ¿no es cierto? El causante más frecuente de las diarreas agudas en niños son los virus. Luego le van a seguir las bacterias un poco más rezagadas y muchísimo más rezagados los parásitos. Esto como para tener en cuenta que pues frente a una diarrea aguda no tenemos por qué estar dándole ¿no es cierto?, un antibiótico
como primera elección, o peor todavía, antiparasitarios. Entonces, dentro de los virus, fíjense, tenemos acá rotavirus, tenemos calicivirus, astrovirus, adenovirus entéricos y sapovirus. Dentro de las bacterias tenemos a Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli diarrhogénicas, también Yersinia, Vibrio, Aeromonas y Plesiomonas, ya menos frecuentes. Y dentro de los parásitos, Giardia, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora, Isospora, Entamoeba histolítica, Balantidium coli, y estrongiloides. Entonces, la causa más importante de diarrea aguda en niños son los virus. Fíjense acá simplificado. El principal virus, primero, la primera causa de diarrea en niños son los virus. De estos virus, el más frecuente va a ser el rotavirus. Dentro de las bacterianas, ya un poco más relegados, de un 10 a 20%, las virales eran de 70 a 80, las bacterianas 10 a 20%, y las más importantes, Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Y mucho más relegado, ¿no es cierto? Mucho más atrás, menos del 10% de las diarreas agudas en niños van a ser de origen parasitario. Ahora, la etiología, estos agentes, estos gérmenes que pueden generar diarrea, pues van a variar de acuerdo a la edad, la estación, el clima, la latitud, es decir, qué tan lejos o cerca estamos de la línea del del Ecuador, y la altitud, ¿no es cierto? Nosotros vivimos a nivel de altura, entonces antiguamente se pensaba que diferentes gérmenes no existían en la altura, luego se han ido demostrando que sí, y pues siempre hay diferencia, ¿no? En qué gérmenes son los que más producen, en este caso, enfermedad diarreica aguda. Fíjense, acá vemos cómo las causas de diarrea van, los agentes que pueden producir diarrea, pues van cambiando en el tiempo. En menores de un año, básicamente son virus. Tenemos rotavirus, norovirus, adenovirus y salmonela también como una de las causas. Entre el 1 y 4 años esto va cambiando un poco. Todavía tenemos a los virus como causa frecuente, pero ya comenzamos a tener otros gérmenes, en este caso bacterianos, como Salmonella, Campylobacter, Yersinia. Finalmente, en mayores de 5 años, ¿no es cierto?, vamos a tener, además de los virus, Campylobacter y Salmonella. Muy bien. Un punto aparte siempre son las disenterías, ¿no? Fíjense, estos son los patógenos que están asociados a disentería. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos esta muestra, que es básicamente moco, y dentro del moco, pues, hay sangre, ¿no? Entonces, estos gérmenes, o esta lista de gérmenes, son los que más van a producir disentería. Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia. Estas son las Escherichia coli productoras de shigatoxina o verotoxina, o Escherichia coli entero-hemorrágica, ¿no? Entonces, diferentes nombres para referirnos a la misma Escherichia coli. Luego tenemos Escherichia coli entero-invasiva, Clostridium difficile, Vibrio
para hemolíticos, Entamoeba coli y Balantidium coli. Entonces, estos gérmenes pueden, no siempre van a producir disentería, pueden producir diarreas disentéricas. Fíjense, esta es una revisión en la que se ve la mortalidad por diarrea, ¿no? En menores de 5 años. ¿Con qué patógenos, con qué gérmenes están asociados? De largo, rotavirus es el primer agente, ¿no? En este caso de origen viral, que va a producir mortalidad por diarrea. Luego tenemos a norovirus, adenovirus. Dentro de las bacterias tenemos a Escherichia coli enteropatógena, seguida de Escherichia coli enterotoxigénica y así sucesivamente Shigella, Campylobacter. Muy bien, ¿dónde estamos? Ok. En cuanto al diagnóstico, habitualmente no necesitamos hacer ningún examen de laboratorio, ¿no? La evaluación es básicamente clínica y con una buena anamnesis podemos enfocar de mejor manera el tratamiento antes el diagnóstico. Pero se pueden hacer algunos exámenes, por ejemplo, cultivos. El coprocultivo está indicado, por ejemplo, en aquellas diarreas persistentes o crónicas, en aquellos pacientes con sospecha de disentería, ¿no? Para tratar pues de identificar qué germen es exactamente con el cultivo. Luego tenemos el examen microscópico, ¿no? Aquí es donde vemos el famoso moco fecal, que como les decía ya está felizmente entrando en desuso. Ya no se le toma mucho en cuenta, aunque en algunos lugares sí, y son bastante dependientes del examen, en este caso de la reacción inflamatoria o lo que conocemos o conocíamos como moco fecal. Existen también métodos inmunológicos, por ejemplo, podemos buscar, no sé, antígenos de Giardia, ¿no? O detección de anticuerpos, también para saber si ha habido respuesta. Luego tenemos los métodos moleculares, en este caso, los métodos basados en la PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Y finalmente algunos métodos especiales, ¿no? Muy bien, este es un examen que se llama FINMARRAY. Este es un panel gastrointestinal. También hay unos paneles para meningitis, por ejemplo, ¿no? Y se pueden buscar, identificar diferentes bacterias, virus, parásitos, hongos, en el caso del panel para meningitis. En este caso hay un panel para gastrointestinal. Se toma muestra de las heces y se hace un PCR múltiple para todos estos gérmenes, agentes causales, y va a incluir hasta 42 gérmenes, ¿no? Que están acá enumerados. Dentro de las bacterias, Campylobacter, Clostridium, Plesiomonas, Salmonella, Yersinia, Vibrio, cólera, diferentes tipos de Escherichia coli, ¿no? Y Escherichia coli, o mejor dicho, Shigella, también, en algunos casos, productora de toxinas. Dentro de los parásitos tenemos Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, que pueden ser detectados en este caso por este método basado en PCR. Y finalmente, virus, como adenovirus,
¿Qué más? Dentro de los virus, ¿no es cierto? Tenemos los más importantes, por supuesto, rotavirus, norovirus y otros menos frecuentes. ¿Cuanto al tratamiento? El tratamiento, lo más importante, ¿no es cierto?, va a ser pues la hidratación. Entonces, probablemente sea lo único que tendríamos que hacer frente a una diarrea aguda, la hidratación. Entonces, para eso, pues necesitamos conocer qué grado de deshidratación tiene, en este caso, nuestro paciente, un niño. Y para ello existen diferentes herramientas, tablas, scores, diferentes enfoques para hacer el diagnóstico de deshidratación. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría clasifica en deshidratación leve, moderada y severa. La OMS dice sin deshidratación, a algún grado de deshidratación y deshidratación grave. Una de las cosas más controvertidas en esta parte, ¿no es cierto?, es si la deshidratación grave puede ser ya un shock, ¿no? Entonces, en algunas guías se distingue deshidratación grave de shock y en otras se considera ya como una sola entidad, ¿no? Entonces, esa es una parte algo controvertida, probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos describiendo a un paciente con deshidratación grave, en realidad estamos describiendo a un paciente que está en shock, probablemente esté compensado todavía, pero en un inicio podríamos no poder distinguir fácilmente si se trata de una deshidratación grave o si es un shock. ¿Ok? Esta es ¿no es cierto?, la forma en que inicialmente y clásicamente la OMS recomienda evaluar el estado de hidratación. Entonces, por ejemplo, acá, cuando todo está normal, en cuanto a la condición general, ojos, lágrimas, mucosa, sed, pliegue cutáneo, ¿no es cierto?, estamos frente a un paciente que no tiene signos de deshidratación. Por lo menos que no tiene signos clínicos de deshidratación, o sea, el porcentaje de pérdida en cuanto al peso corporal total, pues todavía no es, digamos, no va a tener todavía una repercusión clínica. ¿Por qué? Porque todas estas características que pueden evaluarme de una u otra forma el estado de hidratación, pues todas están normales. En ese caso, ¿no es cierto?, cuando no hay signos de deshidratación, según la OMS, aplicamos lo que se conoce como plan A. Vale decir, animar a los papás, en este caso, a que sigan dándole líquidos a un niño, ¿no?, a libre demanda. Luego tenemos el plan B. El plan B va a ser aquellos niños, pacientes, que ya tienen deshidratación clínica, ¿no? Entonces, de todos estos, tiene dos signos que nos hacen pensar que haya deshidratación. Y de esos dos o más, ¿no es cierto?, uno de ellos debe ser estos que están en negrita, ¿no?, que son, digamos, los signos más importantes. Finalmente, tenemos el plan C, que sería para los niños con deshidratación grave, en los que, por ejemplo, en la condición general está pues letárgico, inconsciente, tiene los ojos muy hundidos y secos, las lágrimas ausentes, las mucosas orales muy secas. En cuanto a la sed, bebe mal, no es capaz de tomar líquido por sí solo, o simplemente no es capaz de hacerlo. ¿Qué más?
Entonces, si tenemos dos o más de estos y uno de ellos son estas características que están remarcadas en negrita, entonces estaríamos hablando de un paciente que tiene deshidratación grave. Esto según la OMS. La Academia Americana de Pediatría también considera estos parámetros para evaluar el estado de hidratación, ¿no? El estado mental, el signo del pliegue, vale decir la piel, la fontanela, los ojos, la presencia de lágrimas, cómo está la boca, en especial la lengua, cómo están las extremidades, en este caso buscando el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, el pulso, cómo está la presión arterial, la sed y finalmente la diuresis. Además, la Academia Americana de Pediatría introduce el concepto de que en las deshidrataciones leves, ¿no es cierto?, un niño pierde entre 3 a 5%. Cuanto más pequeño es, el porcentaje de pérdida de líquido en una deshidratación va a ser mayor que en un niño mayor de 1 o mayor de 2 años, ¿no? En los moderados esto va cambiando, ¿no? Y en los severos van a ser más del 10% del peso corporal total. Muy bien. Entonces, este es de la Academia Americana de Pediatría. Esto es, ¿no es cierto?, la forma en la que el IEPI, ¿no es cierto?, esa estrategia de atención de las enfermedades prevalentes de la infancia, pues enfoca cuando decimos que estamos frente a una deshidratación. Entonces, dice así, no tiene deshidratación cuando no hay suficientes signos para clasificar el caso como algún grado de deshidratación o deshidratación grave. Entonces, si tiene dos de los siguientes, ¿no es cierto?, vamos a decir que tiene algún grado de deshidratación. Vale decir, está intranquilo, irritable, tiene los ojos hundidos, bebe ávidamente, y el signo del pliegue, ¿no? Está alterado, lento. Y finalmente, deshidratación grave. Si tiene dos de estos, ¿no? Ya está letárgico o inconsciente, los ojos hundidos, no es capaz de beber, ¿no? O bebe mal. Y el signo del pliegue cutáneo es muy prolongado, ¿no? Se recupera lentamente. Entonces, en ese caso estaríamos frente a una deshidratación grave. Este es del IEPI. Y finalmente, esta es la Sociedad Europea de Pediatría, de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, el famoso ESPIGAN. Ellos consideran varios parámetros, ¿no es cierto?, varios signos y síntomas de deshidratación y hacen esta lista larga, también relacionándolo con el porcentaje de pérdida del peso. Y pues tenemos deshidratación leve, moderada y grave. De todos estos, ¿no es cierto?, los más importantes signos y síntomas que están asociados con la deshidratación se han determinado que son la turgencia cutánea, lo que conocemos como pliegue cutáneo, el relleno capilar o llenado capilar, ¿no es cierto?, y el patrón respiratorio. Como otros parámetros que nos van a sugerir deshidratación, está, ¿no es cierto?, cómo están las mucosas, cómo está la diuresis, la sed, la fontanela, en aquellos niños que todavía tienen fontanela, vale decir menores de 1 año, la perfusión periférica, entonces hay que ver si hay extremidades frías, los ojos, cómo están los ojos, ¿no es cierto?, las lágrimas, la presencia de las lágrimas, el pulso radial, la presión arterial o tensión arterial,
la frecuencia cardíaca y por último el estado neurológico. Pero como les dije, la IESPGHAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, considera a estos tres, ¿no es cierto?, como los más importantes: turgencia cutánea, llenado capilar y el patrón respiratorio. Muy bien. Y esto es lo que recomienda la OMS, la OPS e inclusive esta estrategia del IEPI, ¿no? Que bueno, ya está, creo que ya cumplió su cometido y lo van a ir probablemente retirando. Bueno, algunas cosas van a quedar, ¿no? Entonces acá tenemos el famoso plan A, el plan B y el plan C. El plan A es para aquellos niños que no tienen deshidratación, pero están cursando con diarrea, o por lo menos, ¿no es cierto?, están con diarrea, pero su grado de deshidratación no es clínicamente evidenciable. Entonces, teóricamente vamos a decir que estos niños, si tienen más de un año, no ha perdido más del 5% de su peso, o si tiene más de 1 o 2 años, no debe haber perdido más del 3% de su peso corporal total. Este es el plan B. El plan B se basa en la administración de sales de rehidratación oral, que existen un montón. En este caso lo que se va a administrar son de 50 a 100 mililitros por kilo en 3 a 4 horas. ¿No? Este sería el plan B, con sales de rehidratación. Y finalmente tenemos el plan C. El plan C originalmente tenía este esquema, ¿no? Entonces se trataba de administrar por vía endovenosa grandes volúmenes y en poco tiempo. Entonces se administra un volumen total de 100 mililitros por kilo, ¿no? 100 mililitros por kilo. En el plan C antiguo, digamos, original, pues en la primera hora le daba la mitad de estos 100 y en las siguientes 2 horas le doy las la otra mitad, pero dividido, ¿no? Digamos, las cuartas partes de estos 100 mililitros por kilo. Entonces, en resumen, en el plan C antiguo, le daba en 3 horas, así, rápido, en 3 horas, un volumen total de 100 mililitros por kilo. En la primera hora la mitad y en las siguientes segunda y tercera hora la otra mitad, ¿no? A 25-25. Entonces, este era el plan C, digamos, clásico, que se ha retirado más o menos en el año 2006. Y ahora se recomienda hacer esto. Entonces, este es el nuevo plan C, que distingue niños menores de 1 año de aquellos mayores de 1 año. Al menor de 1 año lo voy a hidratar un poco más lento. ¿En cuánto? En 6 horas. Al niño mayor de 1 año, ¿no es cierto?, lo voy a hidratar un poco más rápido, en este caso en 3 horas. Entonces, ¿cómo se distribuye en este caso el volumen total, que es el mismo? Ya habíamos dicho que el volumen total para el plan C es de 100 mililitros por kilo. Vale decir que si están frente a un niño que pesa, digamos, 10 kilos, pues tienen que ponerle 1000 centímetros cúbicos en 3 horas, si es que es mayor de 1 año, o en 6 horas si es que es menor de 1 año. Entonces, lo que ahora se recomienda en el nuevo plan C es que en la primera, hay una primera fase en la que le vamos a administrar 30 mililitros por kilo. Y en la segunda a 70 mililitros por kilo. Total, 100. Muy bien. Entonces ya hemos visto en qué consiste el plan C actualmente, ¿no? Sigue siendo una hidratación endovenosa rápida
Y en especial, fíjense, en especial, ¿dónde está el mouse? En especial, si es que se trata de niños mayores de 1 año, en los que le voy a administrar estos primeros 30 mililitros por kilo en solamente media hora. Y en las siguientes 2 horas y media le voy a administrar los 70 mililitros por kilo que están en la segunda parte de la hidratación. En total, lo que le vamos a administrar son 100 mililitros por kilo, como se hacía antes. Solo que considerando la edad, ¿no es cierto? En los menores de 1 año vamos a hidratarlos un poco más lento, y a los mayores de 1 año sí le vamos a hacer una hidratación bastante agresiva. Muy bien, ya para terminar, en cuanto a la prevención, 2 cosas son importantes. Uno, la vacuna para rotavirus. Ya hemos dicho de que el principal agente causal de diarrea en niños van a ser virales, y de estos, el rotavirus es el más frecuente. Precisamente para los niños pequeños, menores de 6 meses, son aquellos que deben completar, ¿no es cierto?, su esquema de vacunación para rotavirus. Mejor si se hace antes de que empiecen a alimentarse, o sea, mientras todavía están, o empezar con el esquema de vacunación mientras están recibiendo solamente leche materna. Entonces tenemos esta vacuna para rotavirus. Ahorita vamos a ver en detalle cómo son estas vacunas. Y la otra medida preventiva importante y que sí funciona, ¿no?, y que no solamente va a tener un factor protector para, en este caso, diarrea, sino también para neumonías, otitis y otras afecciones, es la administración o la alimentación con leche materna. También tiene un factor protector. Fíjense algunas características de las vacunas para rotavirus. Existen varias vacunas. Las que están licenciadas y permitidas en nuestro país son 2. Rotarix, que es la que más se utiliza, ¿ya?, y Rotatec. Algunas diferencias, ¿no? Rotarix es una vacuna monovalente. Son los virus, digamos, vivos, ¿no es cierto? Ese es un decir, ¿no?, que viene de origen humano. ¿Qué más? Y que se va a administrar a los 2 y a los 4 meses. El periodo mínimo en que se tiene que aplicar uno y otro son de 4 semanas. Pero en nuestro esquema de vacunación está a los 2 y a los 4 meses. Luego tenemos la vacuna Rotatec. Esta vacuna es una vacuna polivalente. Incluye 5 serotipos, ¿no? 5 serotipos de rotavirus. Solo que tiene 3 dosis. A los 2, a los 4 y a los 6 meses. ¿Ok? Pues estas son las vacunas que tenemos autorizadas, licenciadas en nuestro país. Muy bien, para terminar vamos a hablar un poquito sobre balance hídrico. ¿Qué cosa es balance hídrico? Balance hídrico es contabilizar todos los ingresos, ¿no es cierto?, que le administramos a un paciente, en este caso a un niño, y al mismo tiempo anotar todos los egresos. Por ejemplo, dentro de los ingresos tenemos los ingresos por vía enteral, ¿no? Puede ser por vía oral a través de la dieta, lactancia materna, fórmula, la alimentación complementaria, el tratamiento, ¿no? Hay tratamientos que los vamos a administrar en bolos, digamos, cada cierto tiempo. Otros lo vamos a administrar en forma continua, ¿no?, infusión.
Y bueno, esto dentro de la vía enteral. Dentro de la vía parenteral, acá nos estamos equivocando, dentro de la vía parenteral, pues van a estar lo que es en nutrición parenteral total, nutrición parenteral parcial, la hidratación, ¿no es cierto? La hidratación, infusiones, vale decir, la administración de algunos medicamentos así en forma continua, por largo tiempo, o incluso las 24 horas del día. La administración de tratamiento, esto también va a hacer que utilicemos una determinada cantidad de líquido, y otros, ¿no? Que puedan ingresar de otra forma. Entonces, estas son las, digamos, las formas en que van a ingresar. Luego tenemos los egresos. Dentro de los egresos vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? Las pérdidas medibles, aquello que podemos medir, y las pérdidas insensibles. Dentro de las pérdidas medibles, las más importantes van a ser la diuresis y las deposiciones. ¿Ok? Pero también pueden haber pérdidas por sonda orogástrica, sonda nasogástrica, drenajes, ¿no? Diferentes tipos de drenajes, la presencia de vómitos y, por último, otros. Entonces, estas son las pérdidas que nosotros podemos medir. A ver cuánto orinó tanto, cuánto hizo en deposiciones, y así, otras formas en las que van a ir egresando, va a ir eliminándose en este caso el agua. Luego tenemos las pérdidas insensibles. Dentro de las pérdidas insensibles, básicamente nos estamos refiriendo a las pérdidas que se van a producir tanto por la piel como por la respiración. Y entonces, luego hacemos el cálculo de todos los ingresos menos los egresos y nos sale un balance hídrico, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. Entonces, podemos hacer balances hídricos de 24 horas, de 12 horas, de 6 horas, dependiendo de la necesidad, de la gravedad del paciente, de las pérdidas que tenga o la velocidad de pérdida que tenga, pues vamos a hacer balance hídrico en diferentes momentos. Datos importantes cuando hacemos el balance hídrico: el peso del paciente. En algunos casos vamos a necesitar la superficie corporal. Acá tienen ustedes una de las fórmulas más conocidas para el cálculo de la superficie corporal. Dice peso más 4, o digo peso por 4, todo eso más 7 sobre peso más 90, ¿no? Esa es una de las formas. La otra es utilizar un nomograma como donde decimos, a ver, tengo un paciente que tiene una talla tanto y un peso de tanto. Entonces cruzamos esto y nos va a salir acá, ¿no? Una superficie corporal. Les decía que el balance hídrico puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutro, ¿no? Evidentemente, el balance hídrico va a ser neutro si es que los ingresos son iguales que los egresos. Va a salir positivo cuando los ingresos, ¿no es cierto?, son mayores que los egresos. Y finalmente, vamos a estar frente a un balance hídrico negativo si es que los ingresos son menores que los egresos. Acá tenemos algunas formas en las que podemos calcular las pérdidas insensibles, que las tenemos por acá. Para los menores de 1 año, multiplicamos el peso por 33 y nos va a dar un cálculo de lo que son las pérdidas insensibles. Para los mayores de 1 año, podemos calcular las pérdidas insensibles a través de la superficie corporal.
Entonces, para los mayores de 1 año, las pérdidas insensibles van a ser multiplicando la superficie corporal, que la vamos a calcular acá, por 400. Y esa será una forma para calcular las pérdidas insensibles. Una cosa importante cuando hacemos el balance hídrico es ver el flujo urinario. A ver, qué tanta orina está haciendo en este caso nuestro paciente. Entonces lo que vamos a ver acá, a ver la diuresis, cuánto salió la diuresis. Entonces dividiremos, en este caso, estos 800 mililitros entre el número de horas, digamos son 24, entre el peso de nuestro paciente. Y entonces nos va a salir un flujo urinario o diuresis horaria. Entonces, en este caso, por ejemplo, sale 3 mililitros por kilo por hora. Entonces, eso para referirnos al flujo urinario. Ahora, a manera solamente de recordar, el flujo urinario normal varía entre 1 a 5 mililitros por kilo por hora, que equivale más o menos a 12 a 80 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por hora. ¿Algo más? Creo que no. Muy bien, chicos. Preguntas. ¿Me escuchan? A ver, Yuri. Doctor, buenas tardes. Doctor, si bien no damos antibióticos en la diarrea, podría estar indicado, como menciona, ¿no? En aquellas que tienen disentería, ¿no? Y pues tal vez por la sospecha de Campylobacter, ¿no? Se podría dar antibióticos, pero no todas las diarreas con disentería pues van a ser necesariamente por esta bacteria, ¿no? En todo caso, ¿cómo podríamos valorar, ¿no?, el dar un antibiótico a un niño que es con diarrea, ¿no?, con estas características disentéricas? Básicamente considerar el estado general, la fiebre y también la presencia de sangre en las deposiciones, ¿no? Si las deposiciones tienen sangre, hay mal estado general o compromiso del estado general y además hay fiebre, entonces habría que considerar el uso de un antibiótico, ¿no? Ahora, de los antibióticos que utilizamos, podríamos utilizar simplemente, durante mucho tiempo hemos utilizado cotrimoxazol. Actualmente el cotrimoxazol ya no nos sirve mucho, no nos ayuda mucho. Entonces podríamos tener como alternativa furazolidona. Podríamos tener como alternativa, si es que estamos pensando, por ejemplo, en Campylobacter, acitromicina. Entre los más dentro de los antibióticos. Pero, como les digo, no es lo más importante. Administrar un antibiótico a un paciente con diarrea no es lo más importante. Lo más importante es evitar que se deshidrate. Y para eso ya hemos visto todas las formas de medir la hidratación, ¿no? El estado de hidratación. Y a ver qué opciones tenemos para administrar, ¿no? Utilizaremos un plan A, un plan B, un plan C, de acuerdo al grado de deshidratación de nuestro paciente. Eso es lo más importante. Otras cosas que se han ido utilizando en el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, son el racecadotrilo, ¿no? Que podría disminuir, por ejemplo, la secreción o la pérdida de líquido, ¿no?, haciendo que un paciente se recupere más rápido o tenga menos riesgo de deshidratación. Pero
a pesar de algunos trabajos pequeños, ¿no? Donde se veía cierto beneficio, pues se ha ido dejando porque en los trabajos siguientes no se ha conseguido lo mismo. Actualmente se utiliza bastante en el tratamiento el uso de probióticos y también la administración de zinc, ¿no? Administración de zinc. Aparte de ello, más medicamentos, en este caso para la diarrea, pues no existe, ¿no? ¿Más preguntas? Doctor, buenas tardes. Sí, vale. Disculpe. Sobre el racecadotrilo, doctor, ¿cuándo está expresamente indicado, doctor? Ya no tiene ninguna indicación actualmente. Todos los últimos trabajos que se han hecho sobre el racecadotrilo no han tenido ningún beneficio. Han comparado aquellos en los que se usa el racecadotrilo versus aquellos que no, y no hay ningún beneficio. En los primeros trabajos, precisamente, se hicieron algunos trabajos en nuestro país, pues parecía tener cierto beneficio, ¿no? Parecía disminuir el periodo de duración de la diarrea o disminuir la pérdida de líquidos. Pero actualmente ninguna guía la recomienda. No hay ningún beneficio en usarlo o no. Y prueba de ello es que el producto prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ya no lo vamos a encontrar fácilmente. Doctor, disculpe, y respecto al zinc, doctor, que pues dice no que sí podría haber beneficios de niños deshidratados en nuestro contexto, no en nuestro medio, que pues es probable que exista bastante, sí se podría dar, ¿es recomendable o tampoco se usa? El zinc sí está recomendado. El zinc sí está recomendado. Va a tener dos efectos. Uno, va a ser que el episodio actual de diarrea dure menos tiempo. Eso está demostrado. Uno. Y dos, también puede prevenir, ¿no es cierto?, tanto infecciones respiratorias importantes como, en este caso, diarreas en los meses siguientes. Entonces, lo que está indicado es utilizar zinc una sola vez al día por 2 semanas. ¿Ok? Entonces, el zinc sí está recomendado, eso sí. Doctor, una preguntita más. Respecto a la diarrea por COVID, ¿qué características sí tiene, doctor, como para diferenciarlo del rotavirus o de otros, doctor? A ver, eso ha ido cambiando, ¿no? Los primeros casos de COVID no se asociaban con diarrea, luego se ha ido asociando con diarrea, tiene las características de una diarrea acuosa, no es una diarrea disentérica, tiene poco chance de producir deshidratación a pesar de ser acuosa, ¿ok? Va asociada con dolor abdominal y, bueno, esas son las características que tiene. Pero como les digo, con el COVID esto ha ido cambiando, ¿no? Con las últimas variantes no ha sido una de las principales manifestaciones, ¿no? Con las primeras variantes sí, ¿no? Con las primeras variantes, las que se ha visto en la primera y segunda ola, sí había presencia de diarrea. Y más en los niños, ¿no? Más frecuente en niños. Esas son las características, pero como les digo, no es el síntoma más importante, no es una diarrea que genere mayor deshidratación, solamente con el consumo de bastante líquido, por ejemplo, pues se va a contrarrestar esa posibilidad de deshidratación. ¿Algo más? Doctor, disculpe. Vamos a hacer, pues, ¿no? En la parte rural, primeramente seguro. Y ahí de repente no vamos a encontrar un microscopio, no va a haber un análisis de heces, ¿no?
Ujú. Entonces, doctor, nosotros solamente por la clínica podríamos determinar el agente, ¿verdad? Si es acuosa, secretora. En base a Sí, eso, tendríamos que trabajar. exacto. A ver, quienes están yendo a nuestro hospital, por ejemplo, ya, espero que ya estén yendo al hospital, han visto de que no administramos antibióticos casi a nadie, ¿no? Bien difícil que venga un paciente con diarrea y se vaya con su antibiótico. Mucho menos indicamos exámenes auxiliares. Moco fecal, creo que tenemos un par de colegas que utilizan moco fecal. El resto no lo utilizamos, no nos ayuda. Hay trabajos de investigación en los cuales se ha visto que hasta un 40% de diarreas por rotavirus pueden producir una reacción inflamatoria en heces. Entonces, si la primera causa de diarrea son los virus, en este caso, en especial rotavirus, y esta puede producir una reacción inflamatoria positiva, pues no es un examen que nos ayude, ¿no? Antiguamente pensábamos que el moco fecal, la reacción inflamatoria en heces, podía distinguirme entre diarrea viral y acuosa. Yo me acuerdo cuando era estudiante, para nosotros era pues lo máximo administrar un antibiótico, ¿no? Saber la dosis, poder dosificarlo, administrarlo, para nosotros era lo máximo, pero el tiempo nos ha ido enseñando y las evidencias, los trabajos nos han ido enseñando de que no, el antibiótico es probablemente lo menos importante dentro del tratamiento de la diarrea aguda. Y muchos exámenes que se solicitan, pues no son necesarios, por eso yo los he mencionado, pero habitualmente no hay necesidad de hacer exámenes. Y lo mismo que harían en este caso en el campo, pues hacemos acá. No porque nos falten los recursos, el laboratorio está ahí, podríamos solicitar un montón de exámenes, pero no son útiles, no son necesarios. Es más, muchas veces podemos encontrar, no sé, gérmenes que nos van a terminar confundiendo más. Entonces, con las características clínicas y evaluando bien el estado de hidratación, el manejo de la diarrea va a ser el adecuado. ¿Algo más? Rodrigo. En el caso de un paciente que aún no requiera tratamiento endovenoso, digamos, por la gravedad de su deshidratación y no me tolere la vía oral, ¿está indicado también poder ponerle una sonda nasogástrica? ¿O no está indicando y espero hasta que me tolere la vía oral? Sí está indicado, ¿no? Entre darle por vía oral y pasar a un endovenoso, un punto intermedio debería ser la administración por gastroclisis, le decimos, ¿no? O por una sonda nasogástrica u orogástrica. Entonces, sí, podría ser un punto intermedio. Ahora, no lo usamos mucho, pero está indicado. Se puede utilizar. Claro, no puedo, por ejemplo, ponerle un endovenoso y pues he fracasado administrando la vía oral. Sí, una alternativa y buena es la administración a través de una sonda por gastroclisis. ¿Ok? Entonces, acuérdense, plan A es simplemente administrar más líquidos a libre demanda para evitar deshidratación. Eso es en un paciente que tiene deshidratación leve o que no tiene deshidratación, que es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los que dicen no deshidratación o que no tenga signos de deshidratación, eso significa de que las pérdidas de ese niño todavía no llegan pues a un determinado porcentaje, que podría ser el 3% para los mayores de 1 año o 5% para los menores de 1 año. Entonces, si todavía no he llegado a ese porcentaje de pérdida del peso corporal total, ¿no? En este caso en líquido, pues no voy a encontrar todavía signos clínicos de deshidratación. Por encima de esas cifras, sí, ya voy a comenzar a encontrar signos clínicos de deshidratación. ¿Ok?
¿Algo más? Doctor, disculpe, en cuanto a los, imaginemos un niño, ¿no? Menor de 1 año, por alguna situación se ha contaminado con alguna sociedad por ahí, y este puede sufrir, digamos, una parasitosis, doctor, llámese por amebas, así. Puede pasar eso y en ese caso la medicación se tendría que dar, doctor, para eso. A ver, puede ser, todo es posible, ¿ya? Puede ser. Pero si hablamos de frecuencia, frente a una diarrea aguda, vamos a pensar primero que son virus. Segundo, y bastante alejado, podría tratarse de una bacteria, ¿no? Y al final, ya como un tercer paso muy, muy alejado, podríamos considerar la presencia de parásitos. ¿Ok? Ahora, las amebiasis tienen algunas características. O sea, no se guíen mucho de laboratorio, porque frecuentemente el laboratorio les va a mandar un resultado que dice entameba histolítica positivo, ¿sí? O va a decir entameba histolítica quistes. Los quistes de esos parásitos no se deben tratar. Ojo. La forma de trofozoitos podría tratarse, ¿ok? Ahora, entameba histolítica, ¿sí? Se confunde mucho con entameba coli, que es un saprófito, que es parte de nuestra flora. Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, sí se podría administrar un antiparasitario, pero va a ser pues así, probablemente lo último que hagamos, ¿no? Primero, considerar que es viral, no necesita antibiótico. Como un segundo paso, podríamos considerar que sea bacteriano, con algunas características, si es que se trata, por ejemplo, de una diarrea disentérica, con un mal estado general, con fiebre. En ese caso podríamos estar pensando. Ahora, lo menos probable es que se trate de un tratamiento o de un parásito, ¿no? Ahora, no va a ser raro que ustedes vean a un paciente que ha estado recibiendo antibiótico y le han dado un antiparasitario. Entonces le pusieron, no sé, cotrimoxazol, ¿sí? Que ya no lo usamos. Cotrimoxazol y encima metronidazol. El paciente va a terminar peor, no por la diarrea, sino por la medicación. ¿Ya? Entonces, hay que ser bastante cautos con el uso de los antibióticos. Una, digamos, forma de tomar conciencia al utilizar antibióticos es reconocer que en nuestro organismo, tenemos más células bacterianas que células humanas. Entonces, ustedes van a leer algunos artículos que dicen, ¿no es cierto? Mitad bacteria, mitad humano, dice. Si consideramos el número de células, ¿no es cierto? El número de células, a ver, contamos el número de células humanas en nuestro cuerpo, ¿no? El número de células humanas y el número de células bacterianas, de largo vamos a tener más células bacterianas que humanas. Algunos, no sé cómo lo han hecho, pero calculan que nuestro peso, ¿no? Es más o menos semejante entre bacterias y que viven con nosotros, que incluso nos van a proteger, ¿no es cierto? Y nuestras células. Entonces, por eso dicen en algunos artículos, ¿no es cierto?, refiriéndose a la flora bacteriana, a la flora saprófita, pues se refieren así, ¿no? Dicen que somos mitad humanos y mitad bacterias. ¿Algo más? Doctor, en el esquema de vacunación está el rotavirus. Si tenemos un paciente que no ha recibido esa vacuna, doctor, ¿hay alguna cosa que se debe hacer para eso o esperamos nomás o qué se tiene que hacer? A ver, digamos. exacto.
A ver, dentro de las indicaciones de para la administración de las vacunas, o sea, si un niño no ha recibido vacunas por X tiempo, podemos volver a empezar o continuar con su vacunación como si no hubiese pasado nada. Simplemente a ver qué vacuna le toca, ¿no? Pero tratándose de rotavirus, la vacuna va a funcionar mejor en aquellos lugares, ¿no es cierto?, donde la gente pues se muere por falta de atención, ¿no? Los lugares más lejanos, más alejados, que tienen poco acceso a un centro de salud, con peores, ¿no es cierto?, sistemas de salubridad. Para esos pacientes va a ser mejor la vacuna, ¿no? Va a tener mejor efecto. Vamos a ver el efecto. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que o no van a hacer la enfermedad, o si hacen la enfermedad va a ser menos grave. Entonces, ¿qué significa una enfermedad menos grave? Va a ser una enfermedad donde la diarrea va a durar menos tiempo, la pérdida de líquidos va a ser menor, el chance de deshidratación va a ser menor. Entonces, ese es el objetivo de la administración de la vacuna. Pero, tratándose de rotavirus, esta debe ser administrada idealmente antes de que el niño empiece a comer, porque es en el momento en que va a comenzar a presentar diarreas. Y algunas de esas, o muchas de esas, pueden ser por rotavirus. Ustedes saben que a menor edad, ¿no es cierto?, la diarrea va a tener más chance de producir una diarrea con deshidratación. Y esa deshidratación, a su vez, llevarlo a otras complicaciones que pueden llevarlo a la muerte. Entonces, ¿podríamos administrarle todas las vacunas que le faltan? Sí, le podemos administrar, ¿no? Y eso es, se llama en las indicaciones para volver a colocar vacunas. Sí, te dice que sí, puedes poner todas las vacunas que se ha dejado de poner, como si no hubiese pasado nada, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llegó? Hasta acá. Y vamos colocándole todas las vacunas. Pero con un sentido práctico, pues administrar vacuna para rotavirus en un niño de 2 años que está comiendo perfectamente ya no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Algo más? ¿Hay más preguntas? Doctor, disculpe, no escuché tan bien. Parece que dijo que ya no se está usando ya el cotrimoxazol. ¿Por qué, doctor? ¿O escuché mal? Por varios motivos. El más importante, la tasa de resistencia. O sea, el cotrimoxazol lo hemos utilizado tanto, ¿no? Y para diferentes cuadros, que actualmente tiene tasas de resistencia muy altos. Entonces, nuestra tasa de fracaso, si es que le damos cotrimoxazol a un paciente para diferentes motivos, infección urinaria, neumonía, otras infecciones respiratorias, diarrea, ¿no? Actualmente tenemos tasas de fracaso que van a ir entre el 30%, ¿no es cierto? Van a estar por encima del 25 a 30%. Entonces, imagínense comenzar un tratamiento con esa tasa de resistencia y de probabilidad de fracaso, pues no tiene sentido. Entonces, ya no lo usamos. Una de las pocas indicaciones actuales del cotrimoxazol va a ser prevención de neumocistis carini o Giroveshi, ¿no? Para el resto de cuadros prácticamente ya no lo usamos. Y en diarrea lo hemos mal utilizado durante muchos años, por eso les digo, o sea, cuando era estudiante, cuando hacíamos el internado, administrar pues un antibiótico, en este caso darle cotrimoxazol a una diarrea era, lo único que mirábamos era el moco fecal, si tenía más de 20 ya de inmediato le estábamos dando el antibiótico y miren lo que ha pasado con el cotrimoxazol. Una cosa similar puede pasar por ejemplo, con un antibiótico como la acitromicina. Actualmente la acitromicina la mal utilizamos para todo, ¿no? Cuadros respiratorios, acitromicina. Diarrea,
acitromicina. Entonces, probablemente tengamos un panorama similar al del cotrimoxazol con la acitromicina. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Listo, chicos. Con eso terminamos por hoy día. Mañana vamos a ver hidratación endovenosa, algunas soluciones que utilizamos con frecuencia. Listo. Entonces, nos vemos mañana a las 3. Gracias, doctor.